comenzamos con nuestros vídeos de recetas. Lo primero que presentar a Lea, una compañera con la que hemos realizado allá lejos, y hace tiempo ya, un curso de cocina con una profesora francesa que ella se dedicaba sobre todo a la dieta macrobiótica y demás, y de lo cual hemos aprendido como para poder juntos, después ella se dedicó al área de la nutrición humana, a poder formular ciertas recetas y adaptarlas a los diferentes trastornos de nuestros pacientes. Lo primero que quiero comentar, ya me conocen, con el tema de los lácteos. Cuando nos referimos a lácteos, nos referimos a aquellos lácteos que sí se pueden comer, que no es seguramente el que tienen en la alacena de casa, ni que está en el supermercado. ¿Por qué digo esto? Los lácteos tienen tres problemas fundamentales. El primero es la lactosa, el segundo es la caseína, pero el tercero son los factores de crecimiento insulinosímiles, es decir, las órdenes químicas que hace que el animal crezca con el tiempo. Es evidente que una vaca nace con 70 o 80 kilos, nuestro peso de la adultez, y a su adultez llega a los 400, 500 o 700 kilos. Con lo cual es fácil de entender que esos factores de crecimiento insulinosímiles son factores que para nosotros son demasiados. Esa leche está hecha para el ternero. Con esto quiero decir que evidentemente no es ese fundamento poco científico de que somos el único animal que comemos leche después de la adultez y de destetarnos. Pues también somos los únicos que comemos mejillones a la marinera o paella. El verdadero fundamento científico es, uno, este que acabo de nombrar, factores insulinosímiles. Por eso siempre elegimos leche de oveja, leche de cabra, que son muchísimo más biosimilares a nosotros en peso, y también elegimos leche de búfala, aunque en este caso, excepcionalmente, porque sí es un animal que tiene un peso en la adultez mucho más grande, con respecto a lo que son factores de crecimiento. Con respecto a lo que es la lactosa, leche sin lactosa puede ser lo mismo que una morcilla sin sangre. No existe. Lo que hacemos con la leche, o lo que hace la industria con la leche sin lactosa, lo primero y fundamental es que la lactosa son dos azúcares, una galactosa y una glucosa. Esto está unido, pero para que el intestino lo pueda absorber es necesario que estén separados, que se corten. ¿Quién lo corta? La lactasa. Genéticamente todos somos intolerantes a la lactosa, porque a los 5 o 6 años se desprograma ese gen. Se desprograma porque dejamos de lactar. ¿Qué pasa? Gracias a la flexibilidad metabólica epigenética hemos logrado que ese white type genético, que todos desprogramamos, algunos lo mantengan en el tiempo. Entonces toleran la lactosa. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Probablemente lo mantengan hasta los 10, 12, 28, 66 o hasta la muerte, programando de que se siga haciendo lactosa. La leche sin lactosa, pues no existe. Simplemente meten lactasa, la enzima que nos falta. ¿Qué sucede entonces? Que esa enzima desdobla la lactosa en una glucosa y una galactosa, con lo cual la leche sin lactosa engorda más. Sí, escucharon bien. Engorda más. ¿Por qué? Porque son dos monosacáridos, con lo cual tiene un pico de glucosa, un pico de glucosa enorme, libera insulina, y la insulina es la hormona anabolizante por naturaleza. Con lo cual, si encima la desnatamos, cosa que impide un retraso en esa absorción de glucosa, más alto el pico de glucosa, más alto el pico de insulina. Con respecto al tercer punto, la caseína, es fundamental entender que dentro de la caseína hay una caseína que se ha dado por mutación genética de especies que es mala, ¿sí? Genera caseomorfina, por un lado, metabolitos similares a los mórficos, y por otro lado inhibe la enzima intestinal DPP4, que es la estimulante de la secreción de insulina, con lo cual es un factor predisponente a la hiperglucemia, los lácteos que contienen esta enzima, que es la caseína de tipo A, y que existen dos, una de ellas es más perjudicial que la otra. Aquí en España... Una pregunta, sí. ¿Tenemos en el mercado algún producto? Ahora ibas a comentar eso. Sí, eso iba a comentar, que tenemos en España, en Galicia, una empresa que fabrica lácteos que por selección natural han logrado que
todos sus animales no sean genéticamente modificados, es decir, que den la caseína original. ¿Por qué se han modificado? Pues temas de industria, es decir, son mucho más rentables, generan más leche y demás. Entonces, esa es una de las opciones cuando hablamos de lácteos saludables. Leche de oveja, que no tiene esta caseína, leche de cabra, que no tiene esta caseína, leche de búfala, que no tiene esta caseína, pero tiene insulinosímiles menos biocompatibles, y los que no toleran la lactosa, pues no tomar lácteos. Nadie ha muerto aún por no hacerlo. En este caso vamos a utilizar un lácteo. En este caso vamos a utilizar un lácteo de estos sin caseína perjudicial. También se puede hacer, es importante decirlo, con nata de coco, en el caso de que no toleren la lactosa. Es importante también saber que hay pacientes que pueden tolerar las leches con lactasa, no tienen problemas intestinales cuando consumen ese tipo de lácteos, pero en general los que son intolerantes a la lactosa, tienen mala absorción de lactosa, habitualmente en un primer instante o un primer momento de consumo lo toleran, pero con el paso del tiempo, incluso los deslactosados suelen tener problemas. Entonces, vamos a la primera receta de hoy, que es la videoconcordancia 1 con las natillas, ¿no? Del PDF del libro editado en versión Kindle o en versión papel, la número 1 es la natilla de chocolate o de vainilla, y vamos a iniciar con ellas. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Mira, lo primero que vamos a hacer es calentar, vamos a calentar la leche y en este caso el agua también. Las raciones las tenemos, lo tenéis todo muy claro y muy explicado en este libro editado. Entonces es el agua, la nata y la nata, que también podéis utilizar la nata de coco. Eso, y esta nata es específicamente, bueno, de esas modificadas con caseína saludable, que son las genéticamente no mutadas. Entonces calentamos el agua con la nata. Nosotros aquí estamos haciendo media ración, por eso verán que hay un poquito menos de volumen en los elementos que utilizamos. Sí. Pero creo que, si mal no recuerdo, es para 4 a 6 para 6, de 4 a 6 raciones, sí. Lo que está puesto en la... Aquí nos saldrán unas 2 raciones... Sí, 2 raciones bien abundantonas, de esas para comer poquito salado y calentamos sin llevar ebullición y vamos a ir agregando el resto de ingredientes. El chocolate lo tenemos ya derretido un poco y lo vamos a agregar también. Este chocolate es un chocolate que está realizado con muy poquito xilitol, que es un edulcorante sin índice glucémico. Es importante comprender que por más que no haya índice glucémico, los edulcorantes, el gran problema que tienen es que aumentan la insulina, por más que no aumenten la glucosa. Y nosotros lo que queremos específicamente en los pacientes con síndrome metabólico es que tengan la insulina lo más estable posible, que no hagan picos, porque, como dijimos antes, es una hormona anabolizante y genera que el cuerpo vaya a la acción de reserva, el anabolismo. Con lo cual intentamos de que eso no suceda. Si es el caso de rehabilitación intestinal, en casos de disbiosis, la receta es apta para el momento en donde incorporamos la totalidad de ingredientes. En el caso de SIBO, lo mismo, es apta cuando ya podemos incorporar o bien todos los ingredientes, o en el caso de que utilicemos nata de coco, se empieza desde el principio de la dieta de SIBO, pasado el periodo de restricción. Con respecto a el síndrome metabólico, siempre sugerimos que no se utilicen alcoholes del azúcar como edulcorantes y se utilice solamente stevia. Lo que agregamos es cacao valor puro, 100%, sin azúcar añadido. También se puede utilizar otro cacao, lo que pasa es que sería un pecado en Alicante no utilizar esto.
¿no? Sí. Pero vamos, cualquiera biológico, sin azúcar agregado y que sea 100% cacao, va fenomenal. Es importante cuando esto llega al punto de casi ebullición, agregaremos el bicarbonato, que es lo que le dará color negro, oscuro, oscuro, oscuro. Y aquí hay dos opciones. O bien agregamos goma Santana, que es una de las pocas gomas saludables que existen para el intestino junto a la goma aguar-aguar parcialmente hidrolizada, que es un espesante natural, o agregamos almidón de maíz, ¿sí? En el caso de los pacientes con rehabilitación metabólica, el almidón de maíz está contraindicado, por lo que podrían utilizar goma Santana. Y son los dos ingredientes que agregaremos. Tenemos que controlar un poquito la temperatura porque... Que no se queme, ¿no? Que no se queme, se pega. Entonces hay que mover constantemente. Y cuando prácticamente está a punto de llegar a ebullición es cuando vamos a utilizar y vamos a echar los dos últimos productos que nos quedan, que es la goma Santana y el bicarbonato. Pero claro, esto como es polvo, el cacao valor puro, es verdad que se puede pegar un poquito en las paredes o el fondo y hay que estar muy pendiente porque si no se puede quemar el cacao y le da ese sabor amargo. Es ¿no? muy sencillo, si lo mantienes a una temperatura baja, estable, bajita, estable y vas moviendo constantemente en el mismo sentido, queda muy bien. No sé si se ve desde la cámara que tenemos ahí, pero se queda muy bien. Hay que ir removiendo para que se deshaga bien el chocolate. Y casi lo tenemos, nos queda nada, muy poquito. Fernando, si me ayudas, sí. y me agregas, ¿agregamos? Sí, agregamos, yo voy moviendo. Incorporamos entonces primero bicarbonato. Es importante que esto que voy a agregar ahora, que es la goma Santana, nosotros hemos hecho la opción con la goma Santana, pero bueno, que puede ser también la de almidón de maíz. La goma Santana en este caso no se diluye, se echa en tipo espolvoreado, pero el caso de que sea el almidón de maíz, sí hay que diluirlo en frío. ¿Ah? En frío, si no se te hace pelotas. Eso. Se diluye en frío y se agrega. Entonces, en este caso la goma Santana, que lo único que haremos es ponerla en forma de lluvia. Sí, espolvoreado. Eso. Una vez se incorpora al resto de la preparación, verán que esto es una goma, como digo yo, amigable con el intestino y lo que generará es que espese. Mirad, qué textura ya tenemos. Si es que cuando se enfríe. Cuando se enfría encima también tiene la manteca de cacao. Y coge más untuosidad o cremosa, por la manteca de cacao que lleva el propio cacao. Esto lo tenemos listo. ¿Ya estamos? Pues sí. Vamos entonces a presentarlo para llevar a nevera. Aproximadamente el tiempo que tiene que estar en nevera es de 2 horas en adelante. Yo, como decía mi abuela, de un día para el otro. De un día para el otro está. Siempre está mucho mejor. ¿Ah? Entonces las ponemos en recipientes. A mí me gustan de cristal, pero bueno, pueden ser el recipiente que os apetezca. Y va a nevera durante ese tiempo. Pues estupendo. Pasaremos esto entonces a la nevera y en cuanto estén, metemos cuchara para ver cómo están. Y les mostramos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Pues sí. Esta es la natilla de chocolate. Natilla de chocolate. Esta es la versión con almidón. Recordar que tenemos la otra versión con goma Santana para aquellos pacientes que están en plan de rehabilitación metabólica, que no tienen permitido el almidón de maíz y que queda exactamente igual de solidificado, y es una de las pocas gomas intestino amigables junto a la goma guar. El resto, la goma arábiga y demás, son medio complicadas ya. Vamos entonces con este a probarlo. A ver, ¿qué tal está? Esto es medio muerte de chocolate. Esto tiene que gustar mucho el chocolate. Porque además, mirad la textura. Es súper untuoso. Denso, pero
Muerte por chocolate. Muy bueno, pero Muy bueno. tiene que gustar sí o sí el chocolate, ¿eh? Pero es un postre cremoso, súper versátil, se puede presentar en formato individual, en formato más grande, para varias personas. Es un postre que es saludable y se puede realizar en muy poquito tiempo, como habéis visto. Espero que os guste y seguimos con la siguiente.